Edgar, ¿cómo va? Bien, vamos a conversar esta serie de pláticas sobre la formación del Estado con un tema que es muy importante, sobre todo para un país como Guatemala, tan diverso en lo biológico y en lo cultural. Un país que tiene grandes diferencias culturales, pero también grandes desigualdades. Y el tema de hoy es precisamente sobre interculturalidad. Vamos a hablar de esa nación inconclusa y de esa historia intercultural de Guatemala. Así es que comencemos haciéndonos un planteamiento así de carácter general, aclarando algunos conceptos, Mario Roberto. Se habla, por ejemplo, de que Guatemala es un país multicultural, se habla de multiculturalidad, de multiculturalismo, pero también de interculturalidad. ¿Podías tal vez referirte a estos conceptos para aclararlos y para sentar las bases de la plática de hoy? Sí, Por favor. empecemos por ahí, ¿verdad? Porque sobre todo el concepto de interculturalidad se usa de diferentes maneras. Hay autores y autoras que lo usan de distintas maneras. En los planteos que yo he hecho básicamente en mi libro La articulación de las diferencias o el síndrome de Mashimón, en la breve historia intercultural de Guatemala y en Estética y Política de la Interculturalidad del caso de Miguel Ángel Asturias, yo parto de un concepto de multi e interculturalidad que es bastante sencillo de explicar, ¿no? La multiculturalidad es un concepto que alude al hecho de que en un territorio, país o nación conviven dos o más culturas. Es multicultural. E interculturalidad es un concepto que remite al hecho de que en un país multicultural las culturas que coexisten se relacionan entre sí de múltiples maneras. El prefijo inter, precisamente, se refiere a eso, a la relación entre las culturas que conforman un país multicultural. Ahora, ese concepto de interculturalidad, así a secas, no define qué tipo de interculturalidad ocurre en cada país, ¿no? Porque, por ejemplo, Palestina es un territorio intercultural donde conviven dos pueblos de origen semita, judíos y palestinos, y su interculturalidad es violentísima. Entonces, multi e interculturalidad son dos conceptos que creo yo no pueden existir separados el uno del otro, porque el primero alude a la realidad de la convivencia de dos o más culturas y el otro alude a sus relaciones. Entonces, lo que hay que hacer al estudiar cada uno de los, o cada país o cada interculturalidad es definirla, y uno la define explicando cómo funciona justamente la interculturalidad, ¿no? Entonces, para mí, esas son las definiciones de los conceptos con los cuales yo he venido operando. Por supuesto, hay otros: ideología, cultura, identidad, transculturación, ¿verdad? Dominación y hegemonía. Son conceptos que tienen que entrar en juego cuando uno analiza cómo funciona la interculturalidad de un país. Y esto hay que verlo en la historia, ¿no? En el caso nuestro, la interculturalidad, no digamos guatemalteca, porque la interculturalidad en nuestro territorio es anterior a la fundación de la nación, a la fundación de Guatemala. Y en ese sentido, pues si nosotros hacemos un recorrido histórico, nosotros vemos que por ejemplo, hay un momento histórico en nuestro devenir que se podría llamar momento maya, que viene desde los orígenes de la civilización maya hasta su colapso en el siglo X, en donde, y digamos, y aquí había una interculturalidad a veces pacífica, a veces violenta, entre las ciudades-estados mayas. Sin embargo, lo maya era una unidad civilizatoria
en medio de sus interculturalidades conflictivas, violentas o pacíficas. Pero después del colapso es cuando empieza el reino quiché a conquistar a sus vecinos, especialmente los cachiqueles, y entonces se da una especie de momento quiché. Cuando hablo de momentos me refiero a dominación y hegemonía. Y son los quichés los que se lanzan hacia el imperio, y sin embargo los quichés eran tributarios de los mexicas, eran tributarios de los aztecas, y los aztecas invadieron varias veces el territorio por cuestiones de tributo. En ese sentido había una interculturalidad violenta, ¿no? Sobre todo entre quichés y cachiqueles y entre quichés y sutuiles. De modo que la violencia intercultural es previa a la venida de los europeos, a la invasión española. Después de la invasión española, se puede hablar de una especie de momento peninsular, digamos, al principio del siglo XVI, y luego de un momento criollo a partir quizá del siglo, finales del XVI, principios del XVII, que yo creo que dura hasta principios del siglo XX, ¿verdad? Todo este momento criollo de dominación y hegemonía, dominación económica y hegemonía cultural, y que es hasta quizá 1920, con el derrocamiento de Estrada Cabrera, que los ladinos, que la ladinidad, ese sujeto que nace de la colonialidad, igual que el sujeto indio, y todas las formas de mestizaje que los españoles nombraron con los nombres más estrambóticos y extravagantes, ¿no? Como por ejemplo sambo con indio, igual vuelta atrás, y cosas ridículas de ese tipo. Pero digamos la dominación y hegemonía de la ladinidad, yo creo que empieza con las primeras 2 décadas del siglo XX. Y naturalmente ya, si hablamos de los procesos de intentos de modernización fallida, que fue nuestro tema de la semana pasada, pues la independencia es criolla, la revolución liberal es criolla, pero después de la revolución liberal la ladinidad empieza a emerger, ¿no? Es decir, el ejército mismo, pues la fundación del ejército y su función, digamos, pro terrateniente criolla, es un lugar de ascenso social para la ladinidad, la figura de los caudillos militares y todo eso. Entonces, ya en el 20, pues el derrocamiento de Estrada Cabrera está hecha por una ladinidad mezclada con criollos en la Universidad de San Carlos, y la revolución del 44 sí creo yo que ya es hablando pues de los intentos fallidos de modernización, ya es un fenómeno ladino, absolutamente ladino. Pero en lo que quisiera hacer énfasis a la hora de hablar de la interculturalidad guatemalteca es en el hecho de que la colonialidad, el fenómeno global de la colonialidad, en América Latina crea sujetos sociales y culturales que no existían, empezando por el sujeto indio, que es una invención absolutamente española. Luego el sujeto criollo, que también, digamos, es un sujeto nuevo, ¿no? Hijos de españoles o nietos españoles nacidos aquí, apegados a la tierra y que generan un patriotismo, digamos, por el terruño, que los hace escribir, por ejemplo, el poema monumental de la criollez, que es la Rusticatio Mexicana de Landívar, ¿no? Digamos, amor a la tierra, porque es un amor a la propiedad privada, ¿no? Tierra e indios, ¿no? Como decía Severo, el indio parte del paisaje, al cual la criollez le canta, porque es su tierra, ¿no? Son sus encomiendas, son sus siervos de la gleba. En fin, estos sujetos son nuevos, y el sujeto ladino, ¿no? La ladinidad también, ¿no? No olvidemos que los primeros ladinos fueron indios, se llamaban indios ladinos porque eran sujetos que habían aceptado hablar una lengua ladina, y profesar una religión latina, romana, ladina también, ¿no? Entonces la ladinidad proviene de la indianidad,
¿no? Por lo menos en sus orígenes. Esta creación de sujetos nuevos, ¿no?, es una creación de la colonialidad y por lo tanto todos estos sujetos nuevos nacen a la vida con conflictos identitarios. Los mismos criollos eran discriminados en España como indianos, ¿no? Y el criollo hasta la fecha tiene un sentido de superiorismo, entre comillas, blanco. Las comillas obedecen a que la península ibérica no ha sido precisamente blanca, ¿no? Es la geografía más mestizada de Europa. Pero la criollez se siente superior porque se compara con indios y ladinos. Sin esos términos de comparación, la criollez, el superiorismo criollo se derrumba. Entonces ellos necesitan de la existencia de esa contraparte inferiorizada por ellos para sentirse grandes, ¿no? Entonces, ese es un conflicto identitario. Por otro lado, digamos, la ladinidad imita a la criollez, los que por hegemonía cultural, y mucha ladinidad sueña con la blancura, ¿no? Hay muchos ladinos que de veras se creen blancos, pero la ladinidad es tan heterogénea, ¿no?, que, por ejemplo, un ladino de Occidente se identifica como ladino porque es mixtado, y un ladino de Oriente se identifica como ladino porque, según él, no tiene nada de indio. Entonces es una cuestión bastante amorfa, ¿no? Y ahí hay un conflicto de identidad de no ser ni de un lado ni del otro, ¿no? Y la indianidad, pues digamos, tanto Fuentes y Guzmán, y eso lo repite Eric Wolf, Fuentes y Guzmán en su libro famoso dice que ya en el siglo XVIII no había en Mesoamérica indios, entre comillas, puros, por el mestizaje biológico, ¿no? Y que la palabra ladino se había generalizado de tal manera que servía para designar a cualquier persona que se autoidentificara como no indígena, ¿no? Esa definición por negación, que en lugar de definir, desdefine, ¿verdad? Pues la ladinidad, en tanto se defina como no indígena, no se define, ¿no? Porque el no vacía de contenido a la definición. Entonces, no hay contenidos que lo definan, se define por negación. Y Fuentes y Guzmán dice que ya este término era tan generalizado en el siglo XVIII que incluso incluía a los negros, ¿verdad? Es decir, dentro de la ladinidad. Y como sabemos nosotros, la ladinidad no es otra raza, ¿no? Es una cuestión, una diferenciación cultural. Cualquier indígena que se vista a la manera occidental y diga que es ladino, nadie le va a decir que no, ¿no? Y aquí hay pues conflictos identitarios, la indianidad también, ¿no? La indianidad es digamos, el pueblo que ha llevado la peor parte en este conflicto intercultural de la matriz colonial, porque, digamos, se le confina a la servidumbre de la tierra al principio, se le discrimina en nombre en nombre de ideales eurocéntricos, de belleza, en fin, de raza. La ladinidad imita tristemente estos criterios y discrimina a los indígenas. Entonces, la ladinidad, digamos, los criollos y los liberales, pues hicieron del ladino una especie de espejismo para atraer a los indígenas hacia la ladinidad. La política cultural de la Revolución del 44 fue una política cultural de asimilacionismo ladino, o sea, la ladinidad era un espejismo a la vez ofrecido y negado a la indianidad. Este drama precisamente aparece, digamos, muy bien planteado en la novela de Luis de León, El tiempo principia en Xibalbá, ¿no? La ladinidad como espejismo apetecible y a la vez negado. Esos son problemas identitarios de la indianidad. Entonces, cada uno de los sujetos nuevos que crea, digamos, la colonialidad, que crea la guerra llamada de conquista y después la colonización, son sujetos nuevos, ¿no? Porque en las otras aventuras coloniales no hubo un mestizaje generalizado como ocurrió con los colonizadores peninsulares, ¿no? Y esto fue porque la península ibérica era ya mestiza.
era biológica y culturalmente mestiza, ¿no? Incluso las religiosidades como el cristianismo, el islam y estamos teniendo algunos problemas de señal y lo lamentamos mucho. Vamos a tratar de restablecerla en un momento. Yo creo que ya estamos de nuevo con Roberto. Por favor. Sí, no sé dónde me quedé, no sé dónde se interrumpió, pero en lo de las mezquitas, el mestizaje religioso, ¿no? Entonces, para los llamados conquistadores no fue problema mestizarse, por lo menos biológicamente, socialmente sí, ¿no? Porque los conquistadores, entre comillas, mandaban a traer mujeres a España para casarse. Eran las traídas, y de ahí el vocablo traídas primero para significar la mujer que el hombre se toma en serio, y después se generalizó, ¿no? Y se perdió el significado original. Pero digamos los españoles y los criollos tenían hijos con sus siervas indígenas, ¿no? Y para casarse traían a la legítima esposa traída de España. Entonces, digamos, tanto los nuevos sujetos como los procesos de formación de los nuevos sujetos en la historia es lo que explica nuestras diferencias culturales. Si nosotros no sabemos de qué manera se formaron los sujetos culturales y cómo nacen nuestras diferencias, primero no vamos a poder explicárnoslas. Y si no nos la podemos explicar, vamos a ser presa de nociones, digamos, dogmáticas o de racismos, discriminacionismos, ya sea ofensivos o defensivos, y vamos a seguir en esta interculturalidad interdiscriminatoria que tenemos, ¿verdad? Soslayando hechos históricos como, por ejemplo, el de la responsabilidad de los criollos. Los criollos, gracias a su hegemonía cultural, nos han insuflado sus criterios eurocéntricos tanto a los indígenas como a los ladinos. Y en los años 90, ahora ya no tanto, pero en los años 90, cuando se dio el debate interétnico sobre interculturalidad o multiculturalismo, ¿verdad? Multiculturalismo, interculturalismo, se pretendía crear una guerra entre indígenas y ladinos y se invisibilizaban los criollos, ¿no? Incluso hubo gente que llegó a decir que los ladinos eran los responsables de un genocidio desde hacía 500 años, cuando hace 500 años, pues la ladinidad, si existía o si empezó a existir, eran individuos, no era una etnia, no era un pueblo, no era un conglomerado, y mucho menos lo era hegemónico. En Severo Martínez se puede leer que los pueblos de ladinos eran más miserables que los pueblos de indios a principios del 17. Entonces, la hegemonía de la ladinidad, francamente, fue hasta el siglo XX. Entonces, la importancia de conocer cómo surgen los sujetos culturales y sus diferencias es imprescindible para que nosotros entendamos nuestro país desde ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que eso justifica el enfoque intercultural de la historia. Después de tener en cuenta que a la hora de escribir la historia hay que tener también, digamos, esa perspectiva de lo cultural, de lo étnico, de la diferenciación y ojo, ¿verdad?, de qué manera las diferencias se articulan de miles de maneras en los sujetos interculturalizados, ¿no? Los indígenas son bilingües, los ladinos no, hablo de los idiomas locales. Los indígenas pueden ser trilingües, ¿no? Pero la ladinidad, aunque se aferra al castellano, tiene miles de formas culturales, de prácticas culturales indígenas, ¿no? Empezando por la dieta,
siguiendo con la forma de hablar el español, con el acento, ¿no? Y antes, que esto ya casi no se oye, pero antes la R como S también, ¿no? Y sobre todo la S era más criolla que ladina. Entonces, ahí hay digamos, un espacio de estudio para establecer los desarrollos de las formas de articulación de las diferencias, ¿no? De qué manera se articulan esas diferencias y tomar conciencia de que hay, como decía Cardosa, miles de formas de ser guatemalteco, aunque nuestra identidad nacional es débil porque el Estado es débil, ¿no? La identidad nacional es una invención del Estado. Y si en México la identidad nacional o en Costa Rica es fuerte, es porque el Estado se ha encargado de crearla fuerte, ¿no? En México, la identidad nacional se sobrepuso a las identidades etnoculturales. Aquí no, porque si la Revolución de Octubre hubiera seguido, probablemente sí, ¿verdad? Si hubiera desindigenizado la cultura, si el proyecto de industrialización internos hubiera seguido, probablemente habría habido una desindigenización cultural, ¿no? Y digamos, la potencia que tienen en este momento los idiomas mayas, las identidades llamadas mayas, probablemente sería más débil, como en México, ¿no? Lo cual no quiere decir que en México pues no haya, debido a la crisis del Estado benefactor y de la modernidad entendida de esa manera, que no haya una eclosión de los pueblos indígenas y de sus luchas específicas como pueblos indígenas. Pero yo creo que lo étnico y lo intercultural tiene que ser un eje de análisis, ¿no? Solo quiero terminar esta sección con otra diferenciación conceptual que es la de multiculturalismo e interculturalismo. El multiculturalismo es una política cultural que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el Estado y el sujeto hegemónico y dominante, que es el sujeto anglo, establecen para lidiar con sus minorías étnicas, con los afroamericanos, con los hispanos, con los asiáticos americanos, en fin. Entonces, el multiculturalismo, de lo que se trata es de que cada minoría étnica reivindique desde su diferencia su derecho a tener las mismas prerrogativas ciudadanas que el sujeto dominante, el anglo. O sea, que el sujeto dominante y hegemónico es el modelo al que las minorías aspiran, pero desde su diferencia. Entonces, yo quiero ser como los anglos sin dejar de ser asiático. Yo quiero ser como los anglos, pero no anglo. Yo quiero ser como los anglos sin dejar de ser hispanic, o afroamericano. Entonces, el multiculturalismo enfatiza la diferencia cultural, aunque el objetivo políticamente sea el de consolidar el poder del sujeto dominante, que es el anglo, ¿no? Y eso hace que cada minoría étnica se mantenga atrincherada en su diferencia y que lleguen a esencializar las diferencias, porque ese es el arma que les sirve para alcanzar la homogenización cultural del poder, que es el modelo anglo-dominante, ¿no? Ahora, eso ocurre en Estados Unidos porque en Estados Unidos no, la regla que rige la interculturalidad no es el mestizaje, sino al contrario, ¿no? El sujeto dominante no se mestiza. Hay excepciones que confirman esa regla. Pero en nuestro caso, toda la aventura colonial, los peninsulares sí se mestizaron, dieron lugar a sujetos nuevos que no existen. En la India, por ejemplo, los ingleses no se mestizaron. Ahí no hay un equivalente del criollo, ¿verdad? No hay un equivalente del indio americano. Ya son indios porque son indios de la India, pero no el término que los españoles inventaron para los nativos de aquí, hoy llamados pueblos originarios. Entonces,
digamos, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta a la hora de explicarnos nuestro país. Y si vamos digamos, a la nación inconclusa, pues el ideal liberal, ¿verdad? El ideal que se enarboló en la independencia, que se enarboló en la revolución, que se enarboló en la revolución liberal y en la revolución del 44, era la nación moderna homogénea, ¿no? Entonces, el Estado criollo, terrateniente, fue incapaz de modernizar las relaciones de producción, le tuvo miedo al capitalismo y eso hizo que las diferencias permanecieran y se fortalecieran. Entonces, digamos, esa nación moderna, por supuesto que está inconclusa porque hay miles, millones de personas fuera del Estado, fuera de los cuidados del Estado. Y a menudo esa población que está fuera del Estado tiene un rostro étnico en nuestro país, ¿no? Porque las relaciones de servidumbre, los criollos se han empecinado en mantenerlas, con variantes, por supuesto, con variantes, pero se han empecinado en mantener un poder y una cultura colonial, y colonizada. Entonces, el resultado es una nación, también en lo cultural, no solo en lo económico, también en lo intercultural, una nación inconclusa, una modernidad fallida, ¿no? Y eso hace que haya una efervescencia de las diferencias culturales, ¿no? Y esencialización de las diferencias, ¿no? Incluso en la ladinidad, en cierta ladinidad que se cree blanca, se esencializa, digamos, esa diferencia. No se reivindica mucho el término ladino, ¿verdad? Porque no es nada de lo que la ladinidad se sienta orgullosa históricamente, pero sí la diferencia, es decir, yo no tengo esa sangre, ¿no? Que es un valor criollo, es un valor criollo. Entonces, la inconclusividad de la nación y el carácter fallido de la modernidad son, digamos, el caldo de cultivo, la realidad concreta que da origen a esta interculturalidad conflictiva que nosotros tenemos. Y si a eso agregamos como parte de la nación inconclusa un sistema educativo que desde 1954 va para atrás y que no nos enseña nuestra historia, esa interculturalidad conflictiva y violenta está además en muchísimos casos potenciada por la ignorancia histórica, por la incomprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, eso hace más grave todavía en la manera como nosotros manejamos nuestras diferencias, la manera como nosotros nos interdiscriminamos, unos desde posiciones de poder y otros defensivamente contra esas posiciones de poder, ¿no? Y no estoy entrando a críticas, todavía estoy dando, digamos, un panorama general de cómo funciona nuestra interculturalidad en la historia, a grandes pinceladas, por supuesto, ¿no? Esto es lo que yo tendría que decir para introducir al tema, Edgar. Gracias, Mario Roberto. Bueno, hemos tenido reportes de que la transmisión está siendo interrumpida, que está muy cortada, pero esas sí son cuestiones ajenas a Casa Comal, a TV USAC y a la propia transmisión de la Comisión del Bicentenario. Y definitivamente, como que también esta tormenta tropical ETA nos está afectando en las comunicaciones. Pero, como lo puse en los comentarios, este programa está siendo grabado de tal manera que va a estar a la disposición de todos en los mismos canales de Casa Comal y de TV USAC, ¿verdad? Para que no se pierdan toda esta interesante conversación que estamos teniendo. Y efectivamente, los estudios recientes han ido modificando muchas de las formas de ver la interculturalidad. De hecho, también algunos temas han salido a luz por, digamos, esta situación de reivindicaciones de grupos que antes no lo hacían. Por ejemplo, lo afro. Lo afro está dando un auge
muy grande en Centroamérica, en México, y tenemos ahora movimientos que incluso en las metrópolis están teniendo bastante impacto, ¿no? Y una de las cuestiones que hacías mención, ese mestizaje que ya venía desde la propia España conquistadora, pues mucho del racismo ya estaba presente en la España de la Reconquista. Lo que sucede es que a veces cuando se habla del racismo, se está hablando de racismo que ya fue más conscientemente formulado a partir de la Ilustración. Pero eso no significa que antes no existiera racismo, ¿no? Ahora, hablemos un poco, profundicemos un poco más, Mario Roberto, en torno a esta conflictividad de las identidades, estos conflictos identitarios. ¿Por? Bueno, voy a empezar con esto que mencionabas de lo afro, ¿no? Digamos, yo sé que hay una reivindicación, en Guatemala mismo, ¿no? No solo lo garífuna, sino lo afro-guatemalteco, que tiene muchas formas de expresión, porque aquí se adoptó el criterio en Naciones Unidas de que hay 4 pueblos, ¿no? Y pareciera que esos 4 pueblos son químicamente puros y diferenciados y que entre ellos no hubiera interculturalidades ni mestizajes y que no existieran otras formas de existir en Guatemala o de ser guatemaltecos para quien quiera sentir esa identidad nacional. Pero, digamos, eso implica pues una exclusión. Los 4 pueblos, esa forma de dividirnos es eminentemente multiculturalista. Y además se le da un carácter de pueblos a conglomerados que a menudo no tienen, digamos, las características de un pueblo. Yo no sé, no estoy seguro y lo digo sinceramente porque no estoy seguro, necesito pensar más sobre eso, pero yo no creo, no estoy seguro de que la ladinidad sea un pueblo, de que los ladinos actúen como un pueblo, ¿no? Actúan, digamos, discriminando a los indígenas o tratando de diferenciarse de ellos, porque hay ladinos que no se diferencian fenotípicamente de los ladinos, ¿no? No hay una diferenciación fenotípica, es solo el apellido castellano, que a menudo mucha gente se lo cambia, hay que ver el Diario de Centroamérica para darse cuenta de la cantidad de gente que se cambia el apellido por razones de pragmatismo, de sobrevivencia. Y eso también constituye un conflicto identitario.